vamos con Marcelo Arequipa para el análisis. Hola, Jorge Luis. Hola, ¿Cómo Marcelo. estás? ¿Cómo estás? Hola, ¿Todo bien? Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, y el politólogo también, Franklin Pareja, nos acompaña por Zoom. Hola, Franklin, ¿cómo estás? Hola Jorge Luis, Soraya, Marcelo, un gusto saludarlos a los tres. Bien, muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar contigo, Marcelo, para que nos... Bueno, creo la principal preocupación en este momento y que tiene a todos al borde son dos temas. Si es que se va a lograr meter la candidatura de Evo Morales, ahí estaba Alanoca, por cierto, hace unos minutos nada más, debe seguir ahí, intentando ingresar a su delegado, pero no sabemos de qué partido. Pambol. Bueno, Pambol, pero bueno, Pambol no tiene. El señor Eliseo Rodríguez había intentado también colocar a Evo Morales con el Frente para la Victoria, pero ninguno de los dos tiene. Entonces, bueno, eso es un tema. Y por el otro lado, este fallo que es ya muy raro del tribunal en Beni, que impide la inscripción de candidaturas a Movimiento Tercer Sistema. Y el tribunal en La Paz más, ¿no? Para el MTS, porque lo del Beni es de un abogado externo y lo de La Paz es una demanda que introduce la ex esposa de Félix Pazzi, ¿no? Que además ya llevaba semanas atrás diciendo que cuidado, no negocien conmigo también porque también soy dueña del MTS, ¿no? Pero en general el cuadro, para, digamos, redondear un poco la idea en términos generales de lo que ha pasado hoy día, creo que es demasiada improvisación, demasiado desorden de parte de los políticos en el país y muy poca responsabilidad además con el país respecto de que si esa es la muestra de lo que van a hacer cuando quieran gobernar, realmente yo no quisiera estar gobernado por ninguno de ellos en el fondo, porque están improvisando, están desordenados, ponen en sus listas, y eso está saltando por todo lado gente, incluso hasta de creemos en las listas de Andrónico. O sea, por eso digo, mucha improvisación, poca prolijidad en el cuidado de lo que tiene que ser una propuesta seria de cara al país. Y creo que eso de verdad la gente lo está viendo como más ruido todavía en la política, ¿no? Eso se puede arreglar todavía, pero en las próximas semanas, ¿no? Sí, pero ya la señal está dada, ¿no? O sea, lo que queda es lo que está ocurriendo hoy día con el tema de la improvisación y el ruido que la población está observando, la poca seriedad que tienen ellos y el demasiado impulso y demasiado deseo con participar en las elecciones, ¿no? Solamente eso, el deseo es participar, estar en la pantalla y decir algo. No es el deseo plantearle de verdad algo serio al país, ¿no? Franklin, ¿coincides con lo que dice Marcelo? Porque da la impresión también de que sí, se están dedicando a hacer campaña, pero no tanto a las propuestas en sí, las respuestas que necesita en este momento la población. En realidad la campaña como tal recién va a empezar el momento en que tengamos claridad de todos los binomios registrados y en carrera, porque una vez que viene la inscripción todavía puede venir una fase de depuración. No obstante, claramente el panorama no es halagüeño, en mi perspectiva, sobre todo por la interferencia a todo el proceso desde hace ya bastante tiempo del Tribunal Constitucional. Alguna vez habíamos hablado de que las elecciones no gozan de una garantía y quien debería brindar esta garantía pues pide garantías, que es el Tribunal Supremo Electoral. Y no es que haya afectos o desafectos, pero la democracia está en peligro porque hay acciones absolutamente diría yo, inocultables o indisimulables de ir proscribiendo, de ir anulando o de ir poniendo candados, particularmente de la pelea de Morales con Arce o de Arce con Morales, ¿no? A Morales le van cerrando todas las puertas, todos los candados, pero más allá de que se trate de Morales, eso no tiene nada que ver finalmente con Morales, sino con la destrucción de la institucionalidad constitucional que pone en riesgo todo, porque de tal manera prácticamente el día de hoy estamos viendo
de que se activan todos los mecanismos para ir limitando la participación de quienes no condicen o de quienes no transan con el régimen actual. Es un Estado totalitario, porque no quieres venir conmigo, te obstaculizo tu viabilidad política. El presidente le hizo un llamado andrónico para hacer algo así como el puente entre arcistas y evistas. Andrónico no accedió a esa solicitud y ahora le cierran y le ponen un candado, aunque sabemos de que hubieron, es decir, ya se sabía que esto podía suceder y eso también muestra en Andrónico una desprolijidad o un descuido o una sobreconfianza. A Evo Morales le liquidan Pambol y el FPV. Eso no puede ser tomado como una casualidad. Son partidos marginales, son siglas marginales que ciertamente tienen que desaparecer todas las siglas marginales en este país para devolverle un poco de institucionalidad al sistema democrático, teniendo un verdadero sistema de partidos. Pero sí, decir que la cosa está desordenada, efectivamente, está desordenada y está desordenada en muchos planos, en el político, en el económico, en el administrativo, y ahora que vivimos un momento electoral, ya ves que una elección, y con esto cierro, debería ser un proceso administrativo, que un órgano electoral convoque, reciba inscripciones, imprima papeletas, capacite, fije el día, haga las elecciones, cuente los votos y pase la presidencia a quien ganó. Así debería ser y así es en cualquier país serio. Pero aquí ya no es un proceso administrativo, es una guerra, es una cuestión épica, es una cuestión interferida por todos, particularmente por un suprapoder que ha destrozado cualquier posibilidad de tener confianza o garantía, más aún en este momento. Marcelo, ¿qué te dice esto que se apunta inmediatamente al gobierno de Luis Arce cuando se refiere a temas judiciales? Bueno, inmediatamente han salido los androniquistas, el senador Hilarión, un diputado, el diputado Freddy López, han salido a apuntar directamente al presidente Luis Arce, que estuviera maniqueando todo esto de alguna manera. Y ahora, un poco el tema igual de Pambol y FPV. ¿Se puede apuntar sobre estos temas al presidente? Si no hubiera existido por lo menos la declaración de la señora Maciel, que es la ex esposa de Félix Pazzi, en relación al tema del estado de situación legal del movimiento Tercer Sistema, y Félix Pazzi se hubiera encargado de resolver esto por la vía legal, donde correspondía antes de inscribir la candidatura, bueno, podríamos pensar que alguien urdió un plan extraño, pero ya está la declaración, sino suficiente con buscar en la hemeroteca para encontrar una declaración hace unos 3 semanas atrás, por lo menos, anunciando esta acción. Sobre esto, ¿cuánto hizo Félix Pazzi? Es lo que deberíamos preguntarnos y preguntarle a él en realidad, ¿no? Si hizo algo en realidad para resolver esto. Entonces, creo que, por lo menos en este tema, yo sería un poquito más cuidadoso en no ser tan categórico en decir que es el gobierno el que está detrás de esto y es el que ha manipulado todo esto, porque, como digo, está la declaración de la ex esposa de Pazzi, ¿no? Pero justo hoy, Marcelo. Claro, por eso, si tienes tú detrás ya todo un antecedente de que algo va a pasar, porque hay un tema, hay un movimiento ahí de parte de esta persona, y más aún todavía tomando en cuenta el abogado que sigue la causa, que está defendiéndola a la señora, que es el señor Campero. Sabemos bien que hay tipos de abogados y tipos de abogados, ¿no? Y el señor Campero siempre ha buscado más la cámara que en realidad otras situaciones, digamos, en el fondo, ¿no? Por eso no veo casualidades en esto, obviamente, pero sí veo una falta de atención en resolver, en atender este tema por parte de Félix Pazzi, que tenía que haberlo resuelto hace mucho tiempo atrás. No lo hizo, seguramente se confió en que eso no iba a ocurrir, y menospreció quizá la labor y el peso que la señora Maciel podía tener, y ahora tienes el resultado que tienes, con un añadido más, que curiosamente ahora, o sea, quienes no son satisfechos en sus demandas, ahora se enfilan rápidamente a ese principio de o por las buenas o por las malas, ¿no? O sea, ¿qué hace el máximo dirigente de FENCOMIN, el señor Caricari, y el senador Hilario Mamani, diciéndole al país:
o por las buenas o por las malas. Es lo mismo, más de lo mismo, ¿no? Por eso decía, este día está terminando por cerrarse hasta esta hora, en un día bastante improvisado, bastante desprolijo y con unas señales de la clase política al país que no invitan de verdad a... El 17 de agosto va a ser una fiesta democrática. ¿Pero tú crees que vayan a quitarlo de la carrera electoral? Ahora mismo entiendo que el tribunal está sesionando, Sí, está en sí. sala plena. Desde las 8:30. ¿No? Y si sigue la regla, deberían inhabilitar. Si sigue la regla. Si siguen la regla, no deberían dejar que Andrónico registre su candidatura por el MTS. Bueno, sabes lo que eso significa, pero no. O sea, tienes un coste político, seguramente va a tener un coste político ese, ¿no? Pero otra vez, de nuevo, no basta solamente con decir yo soy El Salvador y detrás de mí cualquier sigla que vaya va a ir, digamos, casada y no va a tener problemas. Es que no basta con eso. Hay que hacer también la tarea por detrás. O sea, que los del tribunal se van a saltar la ley electoral si es que habilitan a Andrónico, ¿sí? No se saltan la ley electoral, por eso es que en el fondo de verdad lo que hay que revisar es quién ha hecho y quién no ha hecho la tarea aquí. Si fuera, por ejemplo, Pero si lo habilitan. Si Andrónico Es una estuviera omisión. yendo... No es una omisión. Si Andrónico estuviera yendo, por ejemplo, con Morena. Morena no tiene estos temas, ha resuelto sus asuntos legales pendientes y se hubiera inscrito con Morena, yo creo que no estaríamos hablando de este problema ahora mismo. El tema es que en las últimas semanas los políticos se han dedicado a negociar demasiado las cosas por debajo, en listas, quién va a entrar, quién no va a entrar, no sé qué, no sé cuánto, y no se han dedicado más bien a cubrir estos huecos, que son huecos importantes que tienen que cubrirse. Si es una candidatura seria, tiene que cubrirse todas estas cosas, ¿no? Franklin, a ver, la misma pregunta para ti, porque entendemos de que los mineros, varios sectores, la gente de Evo Morales ha salido con amenazar seriamente al país, a la estabilidad del país, si es que no habilitan a estos dos candidatos. ¿Tú coincides con Marcelo en que esto definitivamente tendría que ser según lo que dice la norma, según lo que dice Marcelo, o deberían habilitarlo Andrónico Rodríguez? Bueno, claramente el movimiento Tercer Sistema ha omitido algunas obligaciones que son indudablemente ineludibles para cualquier fuerza política. Ahí, Tercer Sistema, Patsi, se han hecho a los desentendidos porque sabían que venía la mano por ese lado. Morena, inclusive, en algún momento estaba muy próxima al señor Andrónico Rodríguez, pero a decir de Eva Copa, Andrónico pues parecía que ya tomó una actitud distante y estaba cerrando trato con Patsi. Entonces no se puede hacer al sorprendido, eso es natural, así tiene que funcionar, es la norma. Pero ¿dónde está el desbalance de la norma? Y aquí viene la parte donde no es sospecha, es casi una evidencia. Resulta que el señor Evo Morales hace su congreso en la Ucaeñe y el Tribunal Supremo Electoral le dice no vale porque no cumpliste los requisitos. Los arcistas hacen su congreso en el Alto y el Tribunal Supremo le dice no vale porque no cumpliste los requisitos. Por lo tanto, ni Arce ni Evo cumplieron los requisitos y eso quedó pendiente. Pero el Tribunal Constitucional desde arriba le dice el Congreso de la Ucaeña no vale, el Congreso del Alto vale. Listo. ¿Dónde más prueba de que hay un tratamiento político que viene de esta instancia superior, que es el Tribunal Constitucional, que no es, por cierto, un órgano del Estado y tampoco es el Poder Judicial, es una suprainstancia? Ahí se ve perfectamente que la vida electoral del país está tutelada desde las salas constitucionales y desde el Tribunal Tribunal Constitucional. La anulación de Pambol y la anulación de FPV ya tuvieron la anuencia del Tribunal Supremo Electoral. Pero resulta que después agarran y les dicen, no, señores, ustedes no han cumplido con esto, con el otro, pero cuando ya el tribunal les dio una aceptación. Entonces, uno puede indudablemente fundamentar con un sentido
técnico las cosas, y eso está bien porque así tiene que ser por un principio de seriedad, pero no se puede ocultar que no estamos en una cancha nivelada, que la competencia no está en igualdad de condiciones, que el gobierno tiene una supremacía y una correa de transmisión muy sospechosamente fundada, y que este tipo de sentencias o acciones o medidas cautelares que emanan tanto del Tribunal Constitucional o de las salas constitucionales siempre salen el momento que tienen que salir para tabear, trancar o eliminar del camino candidatos, siglas, partidos, cosa que puede seguir sucediendo, y ese es el gran peligro al que está sometida la democracia. Perfecto. Quiero que me aguarden ambos, por favor, nos aguarden a la audiencia también, porque vamos a ir a una pequeña pausa, tenemos que cumplir con los anunciantes y bueno, al retornar vamos a terminar con esta charla. Ya volvemos.